Paz de Cristo, amados hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo Jesús, Pastor Alberto Gómez, transmitiendo en vivo desde aquí, desde la iglesia de Salamanca. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de poder servirle. Si dispones tu corazón a escuchar el mensaje de vida que el Señor tiene para ti en este momento, serás grandemente bendecido. Sí. En este hermoso momento quiero hablarte acerca de que fuimos creados para servir a Dios. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son nuestro servicio. Siempre que servimos de buena manera a Dios, servimos y cumplimos así uno de sus propósitos. El Señor le hizo saber a Jeremías, en Jeremías 1:5, Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, para el ministerio te di por profeta a las naciones. Entonces vemos que fuimos creados para servir a Dios. Fuimos puestos en la tierra para cumplir una asignación especial. Fuimos salvos para servir a Dios. Gracias al sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo y de su triunfante resurrección, Él nos hizo salvos. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es hermoso poder conocer el propósito de Dios a través de su palabra, ya que gracias a nuestro Señor fuimos salvos por el sacrificio de Cristo, salvos, lavados nuestros pecados por su sangre preciosa. Por esa resurrección triunfante, Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Y ahora nosotros entendemos por el consejo de su palabra que la salvación no llegó a nosotros por nuestras obras, sino según el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, dice, de los tiempos de los siglos. Es hermoso poder, hermano, saber que fuimos creados para servir a Dios. En otro tiempo nosotros no conocíamos realmente el propósito de nuestra vida, pero ahora, gracias a ese regalo precioso que nos da nuestro Señor Jesucristo, llamado gracia, hemos sido nosotros renacidos por el poder de la palabra, y en el poder del Espíritu Santo hemos renacido. Esto es, que tenemos nueva vida en Cristo Jesús, y ahora la manifestación gloriosa de la salvación está en nuestras vidas, y debemos de entender que fuimos creados para servir a Dios. No somos salvos por buenas obras, sino para hacer buenas obras, ¿sí? En el reino de Dios tenemos un lugar, un rol, un propósito, una misión que cumplir. Esto es lo que nos da a nuestra vida sentido y asimismo nos da un gran valor. No servimos a Dios por miedo, ni por culpa o fuerza, sino con una profunda gratitud. Déjame decirte, amado hermano, que ni con una vida de servicio nosotros podemos pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros, sino por el contrario, nuestra vida debe de ser entregada en totalidad al servicio de la obra de Dios por gratitud. Por gratitud. Así es como nosotros debemos de conducirnos en nuestro diario vivir. Es por lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Por eso el Señor nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué te quiero hacer saber con esto, hermano? Que con entendimiento nosotros servimos a Dios, que nosotros sí sabemos ahora quiénes somos en Él, y que la manifestación gloriosa de Dios se refleja a través de nuestras vidas.
Nosotros no somos ahora lo que fuimos en el tiempo pasado, cuando nosotros vivimos muertos en nuestros delitos y pecados. Un día llegó la visitación de Dios a nuestras vidas. A alguien Dios envió a predicarnos las buenas nuevas de salvación. Y la luz del Evangelio resplandeció en nuestros corazones, porque Jesucristo es la luz que ha resplandecido en todo hombre. Segunda a los Corintios 4:6 nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable. Y nosotros fuimos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. En Él fuimos predestinados. Por eso debemos de entender que nuestro servicio a otros tiene que ser por amor. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si no amamos a los demás, ni deseamos servirles, debemos de hacernos una pregunta: ¿en verdad estará Cristo en nuestras vidas? Porque su palabra nos enseña que Dios es amor. Y si nosotros fuimos llamados y predestinados por Dios, es para el servicio de su obra. Fuimos renacidos por el poder de Dios. Y manifestado Dios su gran amor en nosotros, nos redimió. Nosotros gustamos, no importando quiénes éramos, ese gran amor de Dios por encima de todas las cosas. Porque Dios nos predispuso para que en el caminar de nuestros días Él se manifestase en amor, haciéndonos saber que Él es un Dios de amor. Y por lo tanto, dice su palabra a través de Jeremías, que con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Entonces, nosotros debemos de caminar en el servicio a Dios conforme a lo que Él nos ha dado. De gracia recibisteis, de gracia tenemos que dar. Cuando la mayoría de las personas escuchan que Dios tiene un propósito para sus vidas y también un ministerio, piensan en algo grande, como un pastor, ser un pastor, un profeta, un obispo, etc. Mas Dios dice que cada miembro de su familia es un ministro. En su palabra, los vocablos servidor y ministro son sinónimos, igual que servicio y ministerio. Si eres cristiano, eres un ministro, y cuando sirves, estás ministrando. Eso es algo maravilloso. Nosotros vemos cómo el Señor sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo ella después de haber recibido la sanidad? La palabra nos enseña que ella se levantó y comenzó a servir. ¿Qué hizo ella? Aplicó la recepción del regalo de la sanidad, de la salud. Es lo mismo que nosotros debemos hacer. Fuimos sanados para ayudar a otros. Fuimos bendecidos para ser de bendición. De gracia recibimos, ¿qué debemos de hacer? De gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Fuimos salvados para servir, no para sentarnos y esperar el cielo. Debemos de entender que el Señor mismo nos da el ejemplo, ¿sí? De que Él no vino a ser servido, sino a servir. Una vez que somos salvos, Dios quiere usarnos, porque Dios tiene planes de bien para nosotros. Fuimos llamados para servir a Dios. Cada cristiano es llamado para servir. Segunda Timoteo 1:9 nos dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos. Jesucristo nos salvó y por medio de su palabra sabemos que Él es Dios, el único y verdadero Dios. Primera de Juan 5:20. Así lo dice la palabra. En Romanos 7:4 nos dice que gracias al sacrificio vicario del Señor Jesús, morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es maravilloso, hermano, conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. La vida Dios nos la ha dado con un propósito, pero también es una vida de servicio. De principio a fin, nuestra vida es completamente de servicio y debe de ser de servicio para honra y gloria de Dios. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. La vida en el servicio a Dios se hace con entendimiento. Un propósito bien definido, porque somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Quiero leerte un poco en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 27 en adelante. Dice la palabra del Señor así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tu servicio tiene que ser a Dios y tiene que ser en bendición hacia los demás. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y en el capítulo 13, de la primera carta a los Corintios, es donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, él habla de la preeminencia del amor, ¿sí? Que es lo más grande que puede haber en el servicio de la obra de Dios. Dice Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por eso, con entendimiento nosotros servimos a Dios. Todo lo que está relacionado a nuestra vida es una vida de servicio. ¿Hacia quién? Hacia los demás. El mandamiento más grande establecido entre los hombres que Dios estableció es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el mandamiento? Que ames a tu prójimo como a ti mismo. Así como tú te amas, tienes que amar a tu prójimo. Tú deseas buenas cosas para ti. Tú quieres que los demás deseen buenas cosas para ti. Tú bendices a otras personas. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? La palabra nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Y donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿En dónde está vuestro tesoro? ¿Tu tesoro está en el conocimiento de Dios? ¿Tu tesoro está en el servicio a Dios? Recuerda que el Señor nos llama a nosotros sus representantes. ¿Sí? Somos los embajadores del reino. Y el Señor dice: porque ejemplo os he dado. Y así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Tú y yo, hermano, somos los representantes de Cristo. Y debemos de hacerlo de la mejor manera. En todas las áreas de nuestra vida debemos de demostrar que el Señor está haciendo una obra maravillosa. Ciertamente no estamos en donde estábamos. No estamos ahora donde queremos estar, que es la gran promesa de la vida eterna que Cristo nos da. Pero Dios está haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas. La razón es porque nosotros servimos a Dios desinteresadamente. Y todas las cosas que nosotros hacemos, las hacemos con amor. El apóstol Pablo dice que nosotros somos como un libro abierto, leído y escrito y leído por todos los hombres. Esto es, que nuestro testimonio está a los ojos de todos los que nos ven.
porque hay en nuestro alrededor una gran nube de testigos. Debemos de representar a Cristo de la mejor manera. El Señor nos ama y, lo repito, que ni con una vida de servicio vamos a pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Pero sí podemos manifestarle gratitud. Podemos manifestar esa alegría, ese amor. En otro tiempo creíamos nosotros que teníamos amor, pero el verdadero amor es el regalo que descendió del cielo y que mora en nuestro corazón. Es ese amor tan grande y tan infinito que por encima de lo que nosotros éramos, Él se glorificó y Él nos perdonó y Él nos dio vida y vida en abundancia. Él lo declara de esta manera: en aquellos días nadie te dirá, ven y conoce al Señor, sino yo mismo guardaré mi palabra en tu mente y en tu corazón. Él nos está diciendo que Él nos enseñará para que tú seas mi hijo y yo sea tu Dios. La salvación meramente no es una oración, pero es un buen comienzo. La salvación es una relación personal con el Espíritu Santo enviado del cielo. Y la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Es hermoso saber que en nuestra vida, hermano, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Primera de Pedro 1:10 nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo fue dado a hombres escogidos por Dios. Pero después del derramamiento del Espíritu Santo y del nacimiento de la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo ha sido derramado en los corazones y en las vidas de todos aquellos que han sido predestinados para la salvación. Que en sí, San Juan 3:16 lo dice, que es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La salvación, hermano, es una relación personal entre Dios y yo, entre Dios y tú. Un día Él fue crucificado en una cruz y su vida personalmente la entregó por mí y por ti. Y ahora nosotros no carecemos de conocimiento. Él nos ha dado entendimiento y nos ha dejado su bendita palabra. La palabra es el Espíritu es la palabra es el Señor. Para eso fue derramado el Espíritu Santo de Dios, para convencer al mundo de su pecado. Tú y yo hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Y es un placer, debe de ser un placer servir a Dios. En todas las áreas de nuestra vida, todo lo que se ha relacionado en el servicio debe de deleitarnos. Pero todas las cosas tenemos que hacerlas con amor. Cada uno de nosotros tenemos un papel a desempeñar y cada papel es importante. En ningún sentido hay servicio pequeño para Dios, tampoco ministerios insignificantes en la iglesia. Hay unos ministerios visibles, hay otros que se desarrollan detrás del escenario, pero todos son valiosos. La razón principal es que tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y tanto el dedo más pequeño del pie como un brazo son importantes en el cuerpo. Y cuando uno se daña, todo el cuerpo se duele. Pues aún si nos llegamos a lastimar una uña, todo el cuerpo se duele. Por eso no hay ministerio pequeño ni servicio insignificante. Todos son bendecidos por Dios. Y tenemos que hacerlo con gozo y con alegría. El Señor no vino a ser servido, Él vino a servir
Mateo 28:20 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Nuestra actitud debe ser igual a la de Jesús. Eso es maravilloso. Debemos poner en acción lo que conocemos y poner en práctica lo que proclamamos creer. Impresión sin expresión nos lleva a depresión. Se necesitan ambas cosas, ¿sí? La diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto es extrema. Mientras el mar de Galilea está lleno de vida, sirve de muchas formas. Sin embargo, el mar muerto recibe, pero no da nada. Está estancado, está muerto. Muchas de las veces los cristianos creen que con gustar la salvación es venir a una iglesia a servirse, cuando en realidad no es así. Muchos buscan iglesias para sus propias comodidades y ser bendecidos, cuando lo que necesitan es una iglesia para servir y ser de bendición. La Biblia dice en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es, hermano, de que nosotros fuimos predestinados y conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. En el caminar de nuestras vidas, Dios se manifestó a nosotros y gustamos su gracia, su amor y su misericordia. A través de su presencia comenzamos un nuevo estilo de vida, habiendo sido renacidos por el poder del Espíritu Santo. Comenzando un nuevo estilo de vida. Tenemos que prepararnos. Delante del Señor no podemos llegar con justificaciones baratas. No son válidas las justificaciones delante de Dios, porque así lo dice su palabra, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por eso es bien importante que tú entiendas el mensaje que Dios te está enviando. Isaías 55:11 dice, porque así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino con el propósito por el cual ha enviado, hará su cometido. Dios envía su palabra para que la recibas. No es casualidad tampoco que estés viendo este mensaje. Este es un mensaje de vida. Hay quienes amamos a Dios en espíritu y en verdad, y conocemos en plenitud que nuestra vida es una vida de servicio, porque el mandamiento de Dios es este, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Debemos de dejar el egoísmo, debemos de dejar el yo, debemos de dejar de pensar en nosotros y debemos de comenzar a hacer la voluntad de Dios. Dios un día nos llamará a cuentas y nosotros tenemos que presentarnos delante de Él. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. ¿Sí? Es necesario que nosotros estemos prestos a servir. Ahorita estamos llevando a cabo un servicio y estamos siendo de bendición. El Señor me dio la gracia de poder transmitir este mensaje, pero hay otros hermanos aquí que también están sirviendo. Somos colaboradores, somos miembros los unos de los otros, pero pertenecemos a un solo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza y Él es el que bendice a todo el cuerpo. Todo el cuerpo nos necesitamos, cada miembro nos necesitamos y necesitamos aprender a amarnos como a nosotros mismos. Pues la mano no desprecia al pie ni al dedo más chiquito, sino por el contrario, se cuidan el uno del otro y todos desempeñan una función, un servicio en el cuerpo. ¿Sí? El Señor dice que nos preparemos, ¿sí? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Debemos de dejar de pensar en nosotros y debemos de comenzar a pensar en los demás.
¿Qué es la comisión que Cristo manda a su iglesia? La visión de Jesús nuestro Señor es conocida, ampliamente es conocida. La visión es esta: que sus discípulos vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la comisión para la iglesia? Hacer discípulos. El Señor viene por una iglesia de discípulos, no viene por un número, viene por una iglesia de discípulos. Y la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Padre busca que le adoren. No solamente el Señor quiere que seamos oidores de la palabra, quiere que seamos oidores, pero también hacedores de la misma. De esa manera procuraremos presentarnos delante de Dios siempre como unos verdaderos obreros. El obrero es aquel que siempre está presto por su Señor para hacer lo que le pida. La palabra nos llama a nosotros obreros. Y el Señor dice que roguemos al Padre de las mies para que envíe obreros a sus mies. Porque a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, debemos de dejar de pensar en nosotros mismos. Y debemos de comenzar a pensar, pero también a servir en lo que nuestro Dios, nuestro Señor, nos ha mandado a hacer. Porque nosotros somos sus obreros y Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador. Él lo es todo para nosotros. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo aquel que siga pensando para sí, para su propio confort y para su propio yo y su ego, perderá su vida. Pero dice el Señor, todo el que pierda su vida por mí y del Evangelio, la salvará. Ahí está el propósito por el cual estamos transmitiendo. El Señor declara una promesa que se ha venido cumpliendo a través de los siglos. Él dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y es necesario que antes de que yo venga, sea predicado el Evangelio a todo el mundo. Nadie puede detener la voz de Dios porque es su palabra. Es su palabra. Y nosotros somos sus obreros y servimos a Dios con entendimiento. Y conforme al llamado y al ministerio que Él nos ha dado, nosotros debemos de hacer verdaderos discípulos. Ya es tiempo de que te levantes, hermano. Ya es tiempo de que te levantes, iglesia, y comiences a hacer la voluntad de tu Señor. Llegará un día en el cual terminarán nuestros días aquí en la tierra. Y tenemos que presentarnos delante de Él. Y tenemos que dar cuenta de lo que nosotros hagamos hecho aquí. Porque como hijos de Dios, tenemos una misión. Tenemos un servicio que hacer. Esta verdad de Marcos 8:35 se repite 5 veces en los evangelios. Si no estás sirviendo, solo estás existiendo, porque la vida se creó para servir. Mira cuán bueno es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Dios primeramente ordenó los cielos y la tierra completamente. Él ordenó todo y después dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios había creado todos los elementos y todos los seres vivientes y después crea al hombre a su imagen y a semejanza. ¿Para qué? Para que nos sirvamos de todo lo que nuestro Creador ha hecho. Por eso nuestra vida está relacionada al servicio. Fuimos creados por Dios para servir. Es a través del ministerio que descubrimos el significado de nuestras vidas. Romanos 12:5 dice que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Abraham era viejo, Jacob era inseguro, Lea sin atractivo, Moisés era un tartamudo, José fue abusado, Gedeón era un hombre miedoso, Sansón era un hombre codependiente,
Rahab era una inmoral. David tuvo un amante y muchísimos problemas. El apóstol Pedro era sanguíneo. Pablo era débil, estaba lleno de enfermedades. Pero a todos y a cada uno de ellos, no importando cómo eran, Dios los usó y cumplió el propósito en sus vidas por el servicio que ellos le brindaron después de su encuentro con Cristo. De estos personajes, dime tú, hermano, ¿con cuál te identificas? A cada uno Dios los usó para su servicio. También te usará a ti si dejas de dar excusas. Jesucristo te ama. Estamos orando. Levántate, iglesia. La venida del Señor está cerca. Si no conocías o entendías el propósito de tu vida, ahora puedes entenderlo. Fuiste creado con un propósito. Fuiste creado por Dios. Fuiste creado para servir. Prepárate. Prepárate. Yo deseo que hayas sido bendecido a través de esta palabra. Quiero cerrar este mensaje con una oración, pidiendo al Señor por tu vida, por tu familia, por tu ministerio. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre amado, por permitirnos servirte a través de este medio de redes sociales y ser de bendición en la vida de muchos hermanos y muchas personas que están recibiendo este mensaje poderoso, porque así es tu palabra, poderosa. Tu palabra cambia, tu palabra transforma, tu palabra libera, tu palabra sana. Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y de sus familias. Pero también te pido por la salvación de todos aquellos que aún no te han recibido a ti como único Dios, Señor y Salvador. Hermano, si tú no has recibido a Cristo como tu Señor, como tu Dios, tu Salvador, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y sé que he sido falto delante de ti, pero a través de este mensaje me vuelvo a ti y pido que me perdones. Yo sé que tú moriste por mí en esa cruz, derramando tu sangre preciosa, y que solamente es tu sangre preciosa la que puede limpiar mis pecados. Señor Jesucristo, perdóname. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Dios y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, lléname del poder de tu Espíritu Santo y que desde este día mi vida no sea la misma. Bienvenido a mi vida y gracias por salvarme. Gracias, Señor Jesús. Si bien, hermano, la salvación no es meramente una oración, pero es un buen comienzo. Acércate a una iglesia en donde se predique la sana doctrina, el Evangelio de Jesucristo, que a partir de hoy el Espíritu Santo guiará tu vida. Él es el que produce tanto el querer como el hacer en su buena voluntad. Te damos gracias, Señor, por este mensaje de bendición. Nuevamente, Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra, y que así como en este día, Señor, tú nos has respaldado, que así sea, Padre amado, en cada servicio. Sé con cada una de las familias y guárdalos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.